a través de un conocimiento divino que se salvaban, que se llegaba a Dios, no solamente de creer, que había que pasar de ahí, que había que tener un conocimiento divino, y no era la pura fe, que tenían que ser gnósticos. Entonces, por su intelectualidad eran como Dios. Esos son los gnósticos. Hasta la fecha hay muchos, ¿verdad?, residuos por ahí, vamos a la tele o en algunas asociaciones por ahí medias escondidas. Es una secta, claro, y se disfraza o se presenta en diferentes fórmulas, pero los gnósticos tienen como base que por el conocimiento llegan a Dios, no solo por la fe. ¿Sí? Uh-huh. Uh-huh. Ah, vaya, yo no los conozco de cerca. Sé que piensan, pero no de cerca, no. Ajá. Los ebonitas, ¿sí? La palabra ebonita significaba a los pobres o los humildes, pero eran cristianos judíos que insistían en que las leyes y las costumbres judías debían ser observadas y rechazaban los escritos de Pablo en donde se reconoce a los gentiles. Es como unos extremos judíos, pero tampoco eran puros en la palabra. Ellos, otra vez como irse para atrás, irse al Antiguo Testamento, ¿no? Los maniqueos es la religión universalista, y estos son los que tal vez más hay el día de hoy, porque son dualistas. Los maniqueos decían que hay dos reinos, que es el bien y el mal, y que siempre van a estar juntos, y que siempre van a existir. No, ahora lo que pasa es que esa corriente se fue a Asia, toda esa corriente se estableció en Asia, y es lo que creen hoy los chinos, lo que creen los hindús. Cuando hablamos de dualismo, todo lo que sea hinduismo, budismo, tiene esa corriente muy asentada. Ellos dicen, es el yin y el yang, y es que si no hay bien no puede haber mal, y si no hay mal no puede haber bien. Yo les puedo explicar con mucho detenimiento esto para que no caigan en ese error, porque hay un defecto enorme. El bien no puede originar un mal, el mal no puede originar un bien, es un completo error. Pero ellos hacen siempre una presentación de que el mal y el bien coexisten por siempre. Eso no es cierto. Tenemos muy claro y tenemos que mantener los puntos más importantes de nuestra doctrina. El Señor es la luz, y la luz nunca se ha mezclado con la oscuridad. Dice la palabra Juan, dice, y la luz prevaleció, o sea, duró por encima, o fue siempre por encima de la oscuridad. Cuando gusten, hablamos de las extensiones de las sectas, porque es interesante y hay mucho de qué hablar. Bien, había otros, ¿no? Los montanistas y tal. Ya no vamos a hablar tanto de eso, quiero nada más que veamos que por la otra parte, los cristianos originales, los cristianos que se mantenían en la palabra de Dios, crearon entonces en esos tiempos el credo apostólico. Ya lo leí yo aquí una vez, lo presenté como base de los credos que tenemos, ¿lo recuerdan? ¿Recuerdan que expuse el credo apostólico aquí? No vinieron. Bueno, les aconsejo que vengan a la escuela dominical. Y si no, con gusto lo vuelvo a dar. Incluso hasta en la próxima clase podré dar un poquito, porque el credo apostólico es la esencia de nuestra también. Es la esencia bíblica. Creemos en un solo Señor Dios, que es en tres personas, ¿verdad? Que nació originalmente y que murió y que resucitó. Dice una de las versiones de Pedro que murió, descendió a los infiernos y subió a los cielos. Hay dos o tres versiones del credo apostólico, ya se los expliqué aquí, pero con gusto vamos a ver. Es la esencia de la creencia cristiana. A medida de que se viene manchando y contaminando de otras ideas y otras derivaciones, se tienen que hacer credos más extensos o confesiones de fe más extensas que vayan cortando los pensamientos erróneos. Entonces ya tenemos que hablar de cómo pensamos que es el bautismo, no lo confunda. Cómo pensamos que es la cena del Señor, no es como dicen los católicos. Entonces viene cada vez más acrecentándose y definiéndose un credo. Cuando gusten, nuestra iglesia tiene la confesión de Westminster, la confesión belga que yo he puesto en los boletines. Tenemos nuestra confesión de fe, que es muy cortita, en 10 o 12 puntos, para que tengan un resumen de lo que creemos en esta iglesia. Con gusto se las comparto, si no el pastor la tiene. Pero mi intención en todo esto, y para qué conocemos la historia de la iglesia, para ver cómo fue la evolución y cómo debemos mantenernos en un solo credo. En un solo credo, ¿sí? Esa es la intención más grande. Bien, después de esto ya señalo ahí que hubo escuelas de teólogos y bueno, lo demás ya es para que ustedes, no sé si tengan algún comentario, alguna duda en este tiempo. ¿No? ¿Estamos bien?
Creo que esta es de las clases más difíciles, en serio, se lo confieso para mí, porque yo no tengo la memoria y pues tengo que leerlo. Esto es un resumen de resumen, de verdad, de verdad. Hay mucho que leer, pero creo que si no se llevan esto, tal vez tengan carencia de algo ahí en este transcurso de la historia. Pero bueno, mi intención, les repito, es que veamos los 7 u 8 periodos grandes de la Iglesia importantísimos. Cuando lleguemos a ver qué estamos creyendo el día de hoy, vamos a ver que el día de hoy la Iglesia está infectada en muchas partes, y por eso muchos de nosotros somos celosos en la doctrina y vigilantes, para no salirnos otra vez como siempre se han salido los pueblos. Entonces, bueno, quiero dar honor al Señor nada más diciendo eso, ¿verdad? La Iglesia fue pura, hubo judíos y cristianos juntos, después fueron separados, disueltos por la caída de Jerusalén, y creo que quedó vagamente para ustedes al menos una parte de la historia de la Iglesia primitiva. Estos dos puntos, estas dos épocas son la Iglesia primitiva. Vamos a cerrar pues entonces con una oración. Les agradezco.